hemos sido muy bien alimentados ya en estos días juntos. Le dije a HB cuando terminó, yo, ah, eh, yo podría dejar mi charla para que tú sigas predicando. Qué palabra tan poderosa. Y anoche mientras Ligon predicaba y mientras él mencionaba mi texto y se robaba todo mi mal material, decía, Lig, guarda algo para mí. Él lo hizo y hoy vamos a volver nuestra atención a Lucas capítulo 4. Y voy a leer los versículos 16 hasta el 30. Va a ser un poco diferente a los versículos que se pusieron en el texto, en el título. Lucas capítulo 4, empezando en el versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Esta escena en Nazaret representa la primera imagen cercana del ministerio público de Jesús. Para recordarles dónde estamos en el Evangelio de Lucas, ustedes saben que en los capítulos 1 y 2 tenemos la predicción del nacimiento de Jesús, su concepción milagrosa, la encarnación y su niñez. Y luego nos movemos en el capítulo 3 a Juan el Bautista, que aparece en la escena y prepara el camino. Y si ven en el capítulo 3, en el versículo 23, tenemos el comienzo de su ministerio, cuando él tenía alrededor de 30 años. Y de manera única para Lucas, él utiliza esa declaración inicial del ministerio público de Jesús y inicia inmediatamente una genealogía que nos muestra que Jesús es hijo de Set, de Adán y hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en el capítulo 4 él entonces comienza a mostrar que este Jesús, el hijo de Adán, va a ser ahora exitoso en la obra en la que Adán falló, ser tentado por el diablo. Así que hay una conexión entre la genealogía en el capítulo 3, al principio del capítulo 3, para guiar al capítulo 4, para mostrar que este nuevo hijo de Adán va a ser exitoso donde Adán falló. Incidentalmente, si ven el versículo 7 ahí en el capítulo 4, si me alaba, si te postras ante mí, todo será tuyo. Esa fue la tentación del diablo. Y recuerdo haber visto en una página web de una iglesia que tenían un anuncio en su página y ese anuncio tenía este versículo arriba, pero no decía que este era un ofrecimiento del diablo. Así que
asegúrense de que aquellos que trabajan en los anuncios en su iglesia conozcan la palabra de Dios para que no anuncien las palabras del diablo. Así que sabemos que Jesús ya se había involucrado en el ministerio público, y en el versículo 14 del capítulo 4 vemos que Él regresó en el poder del Espíritu a Galilea. Así que ya ha habido un ministerio público en Galilea, y leemos en el versículo 23 que lo que hiciste en Capernaum también hazlo aquí en tu ciudad. Así que Lucas no nos ha dado detalles del ministerio en Capernaum o en Galilea, pero él decide, cuando llegamos al versículo 16, resaltar como el comienzo del ministerio público de Jesús los detalles cercanos de este jueves en Nazaret. Contrario a Marcos y Mateo, él no comienza con su ministerio en Capernaum, sino en su propia ciudad. Este es un día paradigmático de ministerio en su propia ciudad, que nos muestra lo que Jesús iría a hacer en el futuro en su ministerio. Y quiero que vean tres cosas en este ministerio paradigmático en Nazaret. Número 1, lo que Jesús vino a hacer. Número 2, a quién vino a alcanzar. Cómo Él sería recibido. Así que veremos estos 3 puntos y terminaremos más brevemente con 3 lecciones de estos versículos, en especial en relación al evangelismo. Así que primero, noten lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer en estos versículos 2 cosas: a cumplir profecías y a proclamar el evangelio. Así que vemos que Él vino a cumplir profecías. No sabemos exactamente cómo lucía el servicio en la sinagoga a principios del primer siglo, pero sabemos que habría una lectura de la Torá, una lectura de los profetas, y cualquier hombre calificado entonces en la audiencia podía dar instrucción acerca de estos pasajes. Jesús, leemos, se puso de pie para leer el pasaje. Luego leemos que era su costumbre hacer esto. Así como luego en Hechos, Pablo comenzaría su ministerio en diferentes lugares, entrando a la sinagoga. Y Jesús está aquí indicando que Él quiere ser un voluntario. Y le dan a Él el rollo del profeta Isaías, versículo 17. Así que eligieron el texto por Él, pero Él lo abrió, lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito. Así que en particular Él quiere leer de Isaías, de este texto en Isaías 61. Vayan en sus Biblias, mantengan su dedo en Lucas 4, pero para ver el contexto de este pasaje en Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Y noten, en el pasaje de Isaías dice, y el día de venganza de nuestro Dios. Y Jesús deja fuera esa porción, no porque está siendo ligero con la escritura, ni porque no haya un elemento de juicio en el ministerio de Jesús, sino porque el acento en la venida de Cristo en este momento no era de condenación, sino que Él había sido enviado por el Padre para ser el medio de salvación. Así que debemos distinguir del ministerio de Juan el Bautista, que las noticias que Jesús trae son buenas noticias de confort, para confortar a aquellos que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les den diademas en vez de ceniza. En este momento no quiero mencionar nada del juego de Duke, pero para consolar a todos los que lloran en Sión, se les dé una diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. En otras palabras, esta figura de Isaías 61 trae un mensaje de liberación para los exiliados. Él trae un mensaje de liberación a los exiliados. Y Jesús,
conociendo este pasaje, buscándolo en particular y entendiendo que aquellos en la audiencia también entenderían a dónde iba, que este era uno de sus profecías mesiánicas, parte de las expectativas de aquel que vendría, que quitaría para los exiliados toda su tristeza y todo su luto y les daría confort y esperanza y buenas noticias. Y Jesús tiene la audacia de decir: hoy esto se ha cumplido entre ustedes que oyen. Y si quieren oír el último mic drop, ahí está, cumplido. Nosotros pensamos, bueno, eso es lo que Jesús hace, eso es quien Él es. Claro, Él es Jesús. Pero deben recordar que aquí ellos han oído algunas cosas de Él, quizá algunos milagros, Él ha hablado, pero este es un hombre que ellos conocen y veremos eso después. Él creció con ellos en su aldea. Jesús es un nombre común. Los estudiosos han visto artefactos antiguos y han revisado textos y han determinado que Jesús era probablemente uno de los nombres más populares entre los hombres en el judaísmo del primer siglo. No había ningún aura acerca de este nombre. Mike tiene una palabra para nosotros. Mike, ven. Mike va a leer de Isaías. Mike lee y dice: este pasaje es acerca de mí. Wow, eso es un poco audaz. Él tiene la audacia de decir: este pasaje no es simplemente acerca de uno que va a venir, sino es acerca de aquel que está parado enfrente de ustedes. Jesús nunca pensó en sí mismo solo como alguien que estaba apuntando, sino como el punto. Yo soy el mesiánico, el Mesías. Yo soy el siervo del que Isaías profetizó. Yo soy el que trae este mensaje de liberación a los exiliados. Así que Él viene a cumplir esta profecía. Él viene también a proclamar buenas nuevas. Y sin duda este texto es uno que nos da una indicación de lo que la misión y el ministerio de Jesús se trataban. Muchas veces he oído a través de los años, y en particular pienso en la denominación a la que pertenecía antes, ellos solían decir: miren Lucas capítulo 4, su ministerio en Nazaret. Ahí vemos el corazón del ministerio de Jesús. Y es verdad. Pero también escuchaba gente decir que lo que vemos aquí es el ministerio de Jesús era enfocarse en los pobres y en los oprimidos y en los desvalidos, traer shalom de regreso a la creación de Dios y transformar las estructuras sociales. Este es un texto clave para Gustavo Gutiérrez y otros en la tradición de la teología de la liberación. Y solo porque es un texto clave para alguien con quien no estamos de acuerdo, no significa que no sea un texto clave para nosotros. Pero también significa que no debemos complacernos cuando hacemos una interpretación de este texto o de otro con temas generales por encima de la exégesis específica. Entonces, ¿qué significa que Jesús se identifica su ministerio con las metas de Isaías capítulo 61? Un autor dice que en Lucas el evangelio es una consecuencia revolucionaria social, económica y políticamente aquí y ahora. Bueno, hay ciertamente una manera en la que eso es verdad, pero ¿cómo? Otro libro dice que de Lucas capítulo 4 vemos que la misión de Cristo es extender el reino, infiltrando todos los segmentos de la sociedad, dándole preferencia a los pecados y permitiendo que no haya dicotomía entre el evangelismo y la transformación social. Y así es como se entiende con frecuencia este pasaje y como se me ha explicado a mí a través de los años. Y yo quiero sugerirles a ustedes hoy que esta no es la manera más cuidadosa de interpretar este pasaje. Noten
los verbos que se usan en esta declaración de Isaías 61. Hay 4 verbos infinitivos. Evangelisteistai, luego el doctor Carson puede limpiar esto. Keruxai, apóstoloi y de nuevo keruxai. Reconocerán esta palabra. Esta es una palabra que significa evangelizar, anunciar las buenas noticias. Luego keruxai, kerux era un heraldo que predicaba, y apóstoloi, que significa liberar o libertar. No necesitan saber griego para ver estos infinitivos en el inglés. Y noten los verbos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para hacer ¿qué? Número 1, traer buenas nuevas a los afligidos o proclamar. Número 2, me ha enviado a ¿qué? A proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Número 3, para liberar a aquellos que están oprimidos. ¿Y para qué? Proclamar el año del favor del Señor. 3 de estos 4 infinitivos son verbos de proclamación. Así que sí, este es un texto clave para definir la misión de Jesús y los métodos de su ministerio. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que el Espíritu lo ha ungido principalmente para ser un predicador, para proclamar un mensaje de buenas noticias. Y mencioné que uno de esos 4 verbos no es un verbo de proclamación. Y está ahí al final del versículo 18. Para liberar a aquellos que son oprimidos. Es cierto que Jesús sanó a los enfermos y dio vista a los ciegos para apuntar como señales de su deidad, como muestras de su compasión y símbolos de que el reino había entrado a este mundo. Y este verbo marca el anuncio de este mensaje. Si este pasaje nos introduce la misión de Jesús y la misión de la iglesia, entonces el centro de la misión de la iglesia debería enfocarse en el anuncio y la proclamación de buenas noticias. Jesús sí dio vista a los ciegos, Él sí ayudó a los oprimidos por demonios, pero esto es lo interesante, no hay ningún récord de que Él liberara prisioneros literales. ¿Saben? Uno de estos verbos no es un verbo de proclamación, liberar a los oprimidos, pero esta es exactamente la cosa que Él no hizo literalmente. Él sí dio vista a los ciegos, Él sí liberó a los oprimidos, si lo entendemos de manera espiritual, aquellos oprimidos espiritualmente, pero si leemos esto de manera literal, leyendo que debemos liberar literalmente a prisioneros que están tras las rejas. Eso es exactamente lo que Jesús no hizo, lo cual nos permite ver un poquito cuál era la confusión de Juan el Bautista. Vuelvan al capítulo 3, versículo 20 de Lucas. Hablando de Herodes el tetrarca, quien había sido reprimido a quien se le había llamado la atención por lo que estaba haciendo él, encerró a Juan en la prisión. Y Juan el Bautista está en la prisión. Él es literalmente un cautivo esperando ser liberado. ¿No es eso lo que Isaías 61 profetizó? ¿Que eso es lo que el Mesías haría? Bueno, esto nos ayuda a entender lo que encontramos en Lucas capítulo 7. Vayan al capítulo 7, versículo 18. Los discípulos le reportaron todas estas cosas a él y Juan, llamando a sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperamos a otro? Y cuando los hombres llegaron a donde Jesús, le dijeron: Juan nos ha enviado a decirte, ¿eres tú aquel que esperamos o esperamos a otro? Y él dijo: he sanado a muchos de enfermedades y sacando demonios. Y él les dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oyendo. Los ciegos ven, los leprosos son sanados, a los pobres se les proclama el evangelio, y bendito es el que no haya ofensa en mí. Y Juan todavía estaba en prisión. El Espíritu está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Veremos lo que significa los pobres en un momento, pero aquí vemos
muchas señales de que el lenguaje que Jesús adopta de Isaías 61 en un nivel es el darle vista a los ciegos de manera literal en un sentido y liberar de demonios a aquellos que estaban siendo oprimidos, pero no lo era en el caso de Juan el Bautista. La libertad literal de la prisión. Pero tenemos que entender que lo que Jesús haya hecho en su ministerio de compasión y para hablar acerca de su propia identidad, tenemos que saber que las actividades que se cuentan aquí en Isaías eran, en primer lugar, en un plano espiritual. Recuperar la vista para los ciegos hablaba de ceguera espiritual, a aquellos cegados por el pecado, aquellos que eran liberados de demonios. Esto apuntaba finalmente a la libertad espiritual que hallamos solo en Cristo. En otras palabras, vemos que la misión de Jesús, en primer lugar, era la de proclamar las buenas nuevas del Evangelio de salvación para pecadores. Si volvemos a Lucas capítulo 4, notarán en las dos secciones que siguen, lo pueden ver por sus títulos, Jesús sana a un hombre con un espíritu inmundo, y en la siguiente sección Jesús sana a muchos de varias enfermedades. Si ven en Lucas, Mateo y Marcos, ustedes verán que él hace principalmente estas tres cosas. Él proclama, predica, saca demonios y sana enfermos. Este es el ataque triple del ministerio de Jesús, pero en última instancia no están al mismo nivel los tres. Uno tiene prioridad para Jesús. No se salten sobre este hecho. No hay un solo ejemplo de Jesús entrando a una ciudad con el propósito de sanar o expulsar demonios. Él nunca sale en un tour de sanación o exorcismo. Él sí hace mucho de estas dos cosas mientras va por el camino. Él tiene compasión de la necesidad humana, pero la razón por la que él salió en su ministerio es para predicar. Vean el final de Lucas capítulo 4, versículo 34. Él había estado, 44, él había sanado a muchos y la gente vino a él y evitaban que él se fuera, pero él les dijo: yo debo predicar las buenas nuevas del reino de Dios en otras ciudades también, porque para esto yo he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Si ha habido alguna vez una tentación de que algo se sobreponga sobre la centralidad de la predicación de la palabra de Dios, esto pudo haber sido. Jesús es 100% efectivo en este ministerio. La gente viene a él, gente con reales necesidades, con dolor físico real, y él los puede sanar con un toque, con una palabra, con una mirada. Jesús, quédate solo un día más. Hay una larga línea. Imagínate todas las personas a las que puedes sanar y a las que les puedes hacer bien, toda la compasión que puedes mostrar. Y Jesús dice: esa no es la razón por la que comencé mi ministerio público. Sí, Él lo hace, y Él lo hace gozoso. Él lo hace por amor. Él lo hace para señalar a su propia identidad. Pero ese no era su propósito. En el Evangelio de Marcos, él usualmente le decía, mandaba silencio a aquellos a quienes él ayudaba. Y cuando él viene a Nazaret, oímos que él no pudo hacer muchas obras en ese lugar porque no había fe. Eso no significa que le quitaron a Jesús un cierto poder espiritual, pero él dice: yo no vine aquí para hacer un show, yo no vine aquí para poner una clínica de sanación. En Lucas hay muchos milagros y actos de servicio para celebrar, pero ellos no son el punto principal. Lucas 19:10, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El enfoque de su ministerio es la enseñanza, y el corazón de su enseñanza se centra en quién Él es, y las buenas noticias de quién Él es culminan en el lugar al que Él va, la cruz. Así que la misión de Jesús no es liberación, sino la proclamación
de la proclamación del Evangelio a través de la enseñanza, la corroboración del Evangelio a través de milagros y señales, y el lograr la salvación a través de su muerte y su resurrección. Eso es lo que Jesús vino a hacer en su primer día de ministerio en Nazaret. Cumplir su ministerio y predicar las buenas nuevas. Segundo, quiero que vean a quiénes Él vino a alcanzar. Él vino a alcanzar a los pobres. Versículo 18, proclamar el Evangelio a los pobres. Tenemos la imagen del año de jubileo en Levítico, proclamar el año del favor del Señor a aquellos que están encarcelados o en deuda. El verbo griego tokos en el versículo 18 tiene una referencia a la pobreza material, y hay una razón por la que los evangelios usan el lenguaje de los pobres para indicar la receptividad espiritual en vez de los pobres, pues es con frecuencia entre los pobres y entre los pobres materiales que hay una receptividad espiritual especial. Pero, sin embargo, estaríamos mal al pensar que tokos en este pasaje es principalmente un término económico. Si los pobres son los pobres literalmente de manera material, entonces los cautivos y los ciegos y los oprimidos también deberían tomarse todos de manera literal. Y sin embargo, no hay una instancia en los evangelios de Jesús liberando a un prisionero literal. De manera natural, entonces tenemos la cautividad y la opresión que incluyen una encarcelamiento espiritual, y eso significa que debe haber un significado espiritual en esta palabra pobre. Significa los que están quebrantados espiritualmente, los humildes espirituales. ¿Cómo puede decir Jesús esto se cumple hoy entre ustedes? A menos de que el corazón de lo que Jesús estaba comunicando fuera un mensaje de buenas nuevas para los pecadores. Eso se había cumplido en ese momento. La transformación de las estructuras sociales no había sido completada en ese momento. El contexto es clave, ¿verdad? Y estamos tratando de hacer exégesis de un pasaje, y aquí el contexto nos indica que los pobres a quienes Jesús les predicó no eran exclusivamente los que eran pobres materialmente, sino aquellos que estaban quebrantados espiritualmente, aquellos que reconocían su debilidad. ¿Por qué sabemos esto? Por los dos ejemplos que Jesús da de los pobres en este pasaje. Uno es la viuda de Sarepta. Ella era pobre materialmente. Si tuviéramos tiempo, podríamos leer esa historia en Primera de Reyes 17. Ella se describe como una persona que estaba en completa pobreza. No podías encontrar a alguien más bajo en la escala social y en una situación económica más difícil. Ella era viuda, había una sequía. Ella apenas tiene un poco de harina y un poco de aceite. Ella tiene un hijo que cuidar por ella misma. Y ella dice que va a preparar una última comida para que mi hijo y yo podamos comer y morir. Es una imagen de la destitución económica total. Sabemos que de todas formas el aceite no se acabará y la harina no se acabará, y hay un milagro y Dios le provee. Este es un ejemplo de los pobres a quienes las buenas nuevas alcanzan. Pero el segundo ejemplo es Naamán, el general sirio. Podríamos ir a leer esa historia en Segunda de Reyes capítulo 5, y de alguna manera es totalmente una historia opuesta. Si ella estaba en el fondo de la escala social, en destitución económica, este general Naamán está en el tope de la escalera social y es mucho más rico que todos sus compañeros. La descripción en Segunda de Reyes 5 dice que es un comandante del ejército del rey de Siria. Es llamado un gran hombre. Él es favorecido por el rey porque acaban de ganar una batalla. Él es llamado un gran hombre de valor, y él tiene al rey mismo buscando su sanación, y el rey envía una carta, y con la carta hay 10 talentos de plata, 6,000 shekels de oro, 10 cambios de ropa. Y cuando Naamán aparece en la puerta de Eliseo, él aparece ahí con caballos y carruajes. Este es un hombre de mucha riqueza.
Y Jesús usa a ambos como una descripción de los pobres. ¿Por qué? Porque la viuda conocía su necesidad y Naamán, a pesar de toda su riqueza material, también conocía su necesidad. Humillarse al bañarse 7 veces, sumergirse 7 veces en el pequeño río Jordán. Así que estos son los ejemplos de buenas noticias para los pobres. Los pobres tienen que ver más que con pobreza del espíritu que con destitución material. Andreas Kostenberger y Peter O'Brien escriben en su libro Salvación hasta los fines de la tierra: los pobres a quienes las buenas noticias son anunciadas no se deben entender de manera angosta, solamente los que están destituidos de manera económica. En cambio, como la mayoría de los estudiosos han sugerido, es a los desposeídos, a los excluidos, a aquellos que tienen que depender de Dios. A ellos se refiere. Lucas está de muchas formas, él es de muchas formas un evangelista para los ricos. Lucas tiene las palabras más fuertes hacia los ricos. Al principio de su evangelio, en el Magnificat de María, hay una gran reversa de los que tienen gran riqueza en este mundo. Ellos ya no tendrán mucho, y los que no tienen mucho en esta vida serán recompensados en la otra vida. Él dice: ay de los pobres. Y Lucas nos cuenta unas historias como la del hombre rico y la de Lázaro, como el rico necio en Lucas capítulo 12. Y en Hechos entonces él le dice a Simón que tu plata perezca contigo, cuando Simón quiere comprar los dones de Dios. Lucas tiene cosas muy fuertes que decirle a los ricos, pero ¿han notado que Lucas también contiene más gente rica que lo entiende que cualquier otro evangelista? Él habla de la mujer rica que ayudaba a Jesús, apoyaba a Jesús con sus bienes. Habla de José de Arimatea, un hombre rico que bajó a Jesús de la cruz y lo enterró. Leemos sobre el administrador inteligente que usa el dinero del mundo para el bien del evangelio. Leemos en Hechos de Bernabé, el hijo de Confort, que vende su campo y pone el dinero a los pies de los apóstoles. Lucas, en otras palabras, él escribe a Teófilo también, un hombre oficial quizá romano de la alta élite, y él quiere advertirle a ellos y advertirnos a la mayoría de nosotros: así es como te puedes equivocar y así es como puedes entenderlo bien. Los pobres con frecuencia son aquellos que son pobres económicamente, porque Dios tiende a usar las dificultades materiales más que la abundancia económica para cultivar sensibilidad espiritual, para darnos oídos que escuchan la voz de Dios. Por eso Jesús dice: benditos son los pobres y no benditos son los ricos. Los pobres ven más fácil su necesidad que los ricos. Pero esta palabra, tojos, en Lucas 4 se refiere a todos aquellos que están abiertos a Dios, que saben que dependen de Dios. Es aquellos que Dios les proclama el año del favor del Señor. Así que la misión de Jesús que vemos aquí en Lucas 4 no era principalmente una misión de cambiar estructuras sociales o transformación social, sino anunciar las buenas noticias del poder de Jesús y sus buenas noticias para aquellos que están quebrantados de corazón, de tal forma que oyen y creen. Y finalmente, ¿cómo sería recibido? Nazaret era un pequeño pueblo de 500 personas al sureste de Capernaum, suroeste. Su ciudad natal, y él regresa y reconocen su sabiduría, reconocen que él ha hecho obras poderosas, pero lo que no pueden entender es cómo este hombre, este Jesús de esta pequeña aldea, podía hablar como él lo hacía. Y notan la pregunta que ellos hacen inmediatamente después de declarar en el versículo 22 que ellos hablaban bien de él. Leemos al final de ese versículo que dice también que ellos también decían: ¿no es este el hijo de José? Y wow, ese es un muy buen mensaje. ¿Ese no es el hijo de Tom? Son palabras llenas de gracia. Un buen charlista, un poquito audaz. Deberías quedarte en tu
categoría, hermano. Pero los hombres de Nazaret tuvieron un tiempo difícil tratando de entender que este hombre que había crecido con ellos, que había comido con ellos, que había trabajado con ellos, que había ido a la sinagoga con ellos y se veía como uno de ellos, este hombre podía ser algo mucho más grande que ellos. Ellos estaban muy familiarizados con Jesús para impresionarse tanto con él. Este es el hijo de María, un carpintero, un niño que creció con nosotros, el hijo de José. Había un dicho familiar: un profeta no es sin honor, excepto en su propia tierra. Y tenemos el aforismo en español: la familiaridad crea incredulidad a veces. A veces entre más cerca estás a Jesús, más difícil es verlo como Él realmente es. Hace años, cuando estaba aplicando para entrar a la universidad y tenías que tomar unos exámenes médicos básicos, y ellos me hicieron uno de esos exámenes de tuberculosis de la piel y, salió positivo. No, estoy bien. Salió positivo. Quizá ustedes pueden entender que yo no sabía cómo funcionaban las cosas y me dijeron: mira, tienes una forma latente de tuberculosis y tenemos que darte esta medicina y tienes que tomarla todos los días de manera fiel. No falles en tomarla, porque te vamos a dar algo para que no te enfermes con la enfermedad verdadera, pero tienes que tomarlo todos los días porque te estamos dando un poquito de la enfermedad para que tu cuerpo pueda responder y vacunarte en contra de la enfermedad. Ustedes saben cómo funcionan las vacunas, ¿verdad? Muchas veces con las vacunas o las inyecciones contra alergias, tú tienes alergia por muchas cosas, te vamos a dar una inyección de aquello a lo que le es alérgico. Wow, gran idea. Pero ellos lo que hacen es que te dan un poco de la alergia, del alérgeno, para que el alérgeno real ya no te moleste. ¿No es eso lo que ocurre con nosotros muchas veces? ¿No es eso lo que nos pasa a nosotros con Jesús? Tenemos suficiente Jesús para ser vacunados contra el real Jesús. Suficiente música cristiana, suficientes conferencias, suficientes libros cristianos. Estamos familiarizados con Jesús, pero no nos hemos encontrado cara a cara con este Jesús. Ellos crecieron con Jesús, ellos lo conocían, ellos lo vieron. Ellos podían tocarlo, ellos podían comer una comida con él. Este era el niño que había crecido en la aldea con ellos. Algunos de nosotros estamos tan familiarizados con Jesús que Él no nos impresiona ya. Y este es un lugar muy temeroso en el cual estar. Hay personas aquí quizá también que han confesado fe en Jesús y van a la iglesia, pero nada está ocurriendo en sus vidas espiritualmente. Ustedes son personas que llegan a todas nuestras iglesias en 2 semanas en la Pascua y no tienen nada que ver con Jesús, pero tampoco tienen una relación con Él. Son como la gente de Nazaret. Aprecian el show, reconocen las cosas especiales de Jesús, y si Él puede ayudarnos a resolver algunos problemas, grandioso. Pero la familiaridad puede producir incredulidad. El Nuevo Testamento no está interesado en un tipo de wow, Jesús sí es genial, una fe así. No. Queremos una fe que sea más que solo maravillarse. Queremos una fe que nos lleve a adorar. Noten que al final de este capítulo se han movido de Él habla bien a realmente Él es tan especial, es solo el hijo de José. Todos en la sinagoga terminaron odiándolo y querían matarlo. ¿Cuáles son entonces las lecciones para nosotros mientras cerramos? Déjenme darles 3. Al pensar sobre nuestro ministerio y pensamos en la misión de la iglesia, ¿cómo podría la misión y el ministerio de Jesús conectarse con nuestra misión y ministerio? 3 cosas, y se relacionan a estos 3 puntos. Primero, vemos que Jesús, el ministerio de Jesús y su misión nos dicen algo sobre la predicación. Piénsenlo. De todos los métodos que Jesús pudo haber utilizado para conducirse en su ministerio terrenal, Él eligió este método.
anunciar, hablar, predicar. ¿Y recuerdan lo que dijeron de él? Lo que decían sobre él en el Sermón del Monte, se maravillaban cuando terminó. ¿Por qué? Porque Jesús contaba grandes historias. Se maravillaban porque él era tan chistoso. Se maravillaban por su intelecto impresionante o su gran compasión. No, se maravillaban porque, contrario a los escribas, él hablaba como uno que tenía autoridad. Él predicaba. Las parábolas del reino siempre se tratan de este milagro de la predicación. El sembrador siembra y cebador mira, y de repente al otro día hay una cosecha. ¿Por qué? Porque no se trata del intelecto del que siembra, sino del poder que hay en la semilla. Grandes movimientos de Dios siempre han comenzado por gran predicación acerca de Dios. No debemos, en un esfuerzo por hacer muchas cosas buenas que se nos mandan como cristianos, no debemos perder de vista lo que hace que la misión cristiana sea únicamente cristiana. La proclamación de buenas noticias, el anuncio de Jesucristo, Hijo del Hombre e Hijo de Dios, quien murió por pecadores de acuerdo a las Escrituras, resucitó de nuevo y vuelve a juzgar a los vivos y a los muertos. Predica a Cristo. Segundo, este pasaje nos dice no solo algo sobre la predicación, sino sobre la gente, y en particular sobre el tipo de gente para la cual esta predicación será receptiva. Digo que la viuda de Sarepta y Naamán eran opuestos, y lo eran en términos de estrato social y prosperidad económica. Pero como Ligon dijo anoche, tenían esto en común. Ellos ambos eran extraños. Eran extraños con respecto a la perspectiva de Israel. Eran personas que no podían recibir la bendición del Señor aparentemente. Estoy preparado para que reciban el evangelio a aquellos que no son como nosotros. Sea lo que sea que tú pienses que sean el nosotros. Quizás es la élite, este tipo de gente que crees, de quienes nos podemos reír porque ellos son la élite. O quizá piensas en gente rural. Quizá la gente que no es como tú es la gente que tienen cachuchas rojas de MAGA. O quizás la gente que no es como tú es la gente que no cree que Trump es un buen presidente. Quizá la gente que no es como tú son los inmigrantes. Quizá la gente que no es como nosotros son aquellos que piensan que debe haber una muralla en la frontera. Quizá aquellos que no son como nosotros son aquellos que son hipsters y les gusta el arte, o aquellos que se ven tan poco hip o cool que solo ven shows de televisión y les gustan solo las películas cristianas. Las personas que no son como yo, que no son como nosotros. No estoy diciendo que no haya diferencias entre estos ejemplos, ni que no haya políticas que debemos debatir, pero estoy diciendo, estamos preparados para que al predicar el evangelio, todos aquellos que están quebrantados de corazón para creer y digan, necesito a ese Jesús. Y finalmente, este texto no se trata solo sobre la predicación o sobre la gente, sino acerca de las percepciones. Tú y yo no estamos preparados para hacer ministerio en este mundo, en este día, a menos de que estemos preparados para ser malentendidos. Algunas veces, personas que honestamente están tratando de entender, y a veces personas que adrede malentienden. Jesús fue malentendido. Jesús no fue siempre exitoso de la manera en la que nosotros definimos el éxito. Seguramente Él fue el mejor predicador, fue el mejor hombre, tuvo los mejores milagros, tuvo las mejores obras. Si alguien tenía el derecho
y la persona correcta y el mensaje correcto de Jesús. Y sin embargo, a él también lo odiaron y lo quisieron llevar a una cumbre. Hay personas que aman a Jesús y me aman a mí. Yo quisiera gente así, pero no siempre funciona así. A veces hay gente que le gusta a uno y no le gusta el otro. No permitamos que ocurra esto, que ellos no amen a Jesús porque nosotros no les damos buenas razones para que nos amen a nosotros. Pero déjenos estar preparados también para que nos odien a nosotros porque realmente odian a Jesús. Prepárate para ser malentendido. Ora por los pobres para que ellos tengan oídos para oír y continúa predicando a Cristo. Oremos.